¿Alguna vez deseaste que hubiera un libro mágico que te dijera qué hacer para caer bien al instante? Buenas noticias para ti, pues tenemos algo parecido. Solo tienes que seguir las 3 S: ser interesante, ser gracioso y hacer sentir bien. Lo sé, suena más sencillo de lo que es. Por eso, en el video de hoy te presentaremos una serie de herramientas que te ayudarán a lograrlas fácilmente. Para eso, repasaremos algunos de los famosos más carismáticos que existen, en particular Will Smith y Chris Hemsworth, y daremos ejemplos de la vida real que puedas imitar. La primera manera sencilla de ser interesante y gracioso es contando anécdotas. Pero, ¿cómo contar una buena anécdota? Siempre se comienza con un anzuelo. Es un detalle pequeño, pero determina en gran manera que las personas te escuchan. Y una manera simple de enganchar a una persona con una anécdota es poniendo riesgos. Por ejemplo, observa cómo empieza Will Smith a contar cuando saltó desde un helicóptero. Verás que alguien del público reacciona al anzuelo al final del fragmento. He said, this bungee cord weighs 200 pounds, and when we let it go, it's going to be the equivalent of 400 or 500 pounds. And I'm going to count backwards from 5. And on 1, they're letting this bungee cord go. And the only way you can get hurt is if you don't get away from this chopper. Right? Claramente, Will sobrevivió, pues está contando la historia. Si incluyes riesgos, aumentas tensión al relato y enganchas a las personas. Un buen anzuelo te llevará al éxito, pero ahora debes narrar una buena anécdota. La forma más simple de lograrlo es contando una anécdota inmersiva, es decir, haz que tu oyente se transporte al día y lugar de los hechos. Y para eso, puedes usar 3 técnicas: narrar en tiempo presente, usar efectos de sonido cuando haga falta y actuar e interpretar a los personajes. Escucha el resto de la historia de Will Smith. So he's looking and this, and I'm like, right? Verás cómo puedes hacer morir de risa a los demás tan solo con un efecto de sonido y tu lenguaje corporal para personificar a tu yo del pasado. And then I said, I'm barely hearing him, so I'm like, and then I see him go. And I'm like, right? And he goes, I go, No hubo algo importante en el relato. De hecho, pudo haberla contado diciendo, fui a saltar desde un helicóptero, estuvo bueno. Pero al poner riesgos y hacer un relato inmersivo, lograrás enganchar y descostillar de risa a tus oyentes. Solo con eso, hará que las personas adoren tus anécdotas. Pero hay otra técnica que puedes usar para captar más la atención de tus oyentes: hacer que se identifiquen con la anécdota. Es una excelente manera de hacer que tu historia sea más interesante, por más que el tema no sea llamativo para nadie. Para que se entienda mejor, observa cómo Will Smith cuenta su experiencia siendo caída libre. when I walked up to the edge of that plane and you get attacked by your mind. Like, your mind is like, you stupid! You stupid! And it's screaming. And you know that voice, we all have that voice in our head. It's not always our friend. It calls us names and stuff. And everyone's like, you're a dumb man. You're a very dumb man. Es probable que jamás hayas saltado de una avioneta, pero te sientes identificado con el relato porque seguro tienes al menos un área en tu vida donde te susurra esa voz interior. Cuando las personas se identifican con una parte de tu historia, asentirán con la cabeza mientras la relatas y tú captarás mayor atención, ya que se verán reflejados en ella. Esa técnica resulta eficaz sobre todo cuando hablas sobre un pasatiempo o con una persona con intereses diferentes de los tuyos. Ahora bien, un obstáculo que se presenta, ya sea contando una historia o en una conversación grupal, es no saber captar la atención y mantenerla de modo que no te interrumpan ni quedar excluido. La forma más sencilla de lograrlo, sin importar el tema de conversación, es usando las manos. Muchos conocen la técnica, pero no saben exactamente cómo mover las manos cuando hablan. Lo intentan sin seguir ninguna pauta y luego queda raro o poco natural. Una forma sencilla de hacer gestos con las manos de manera llamativa y natural es el método de las charadas. Cuando hablas, debes mover las manos según el significado de tus palabras. Observa cómo Will usa las manos para hablar sobre su papel del genio en la reversión de Aladdin. And that's part of what I could relate to. It's like Will Smith, I became so popular as a movie star, and there were only certain behaviors that were acceptable from Will Smith. Right. So I sort of set myself free. Ahora bien, convengamos que Will Smith es expresivo, lo que naturalmente le ayuda a llamar la atención, pero no cualquiera se siente cómodo hablando con tanta expresividad, y de hecho no es necesario. En el siguiente fragmento, Chris Hemsworth aplica el método de las charadas para contar que encontró una serpiente en la habitación de su hijo. Su forma de hablar es más tranquila, pero fíjate que aún así su historia es atrapante. I just launched into like action mode, grabbed it by the tail, picked it up, and everyone starts freaking out, and it starts to kind of coil itself back up toward me, which is getting ready to strike. And I remember thinking, what the hell am I doing? So I just kind of threw the snake back into the bedroom and shut the door.
El método de las charadas sirve para mantener la atención de los oyentes sin importar el tema de la conversación. It takes place across the universe, so we're all sort of in certain groups and so on. But a couple of times we had massive battle sequences, and everywhere you looked it was like being at the Academy Awards Halloween party or something, you know? Yeah. Dressed up in ridiculous outfits. But I was at the airport a few weeks ago, and this little kid was running around in the full Thor outfit. He has his hammer and he's smashing things. And if you lost, you had to take your shirt off, and you got a free shot at the ball in the back. Hacerlo de esa manera es eficaz en combinación con los trucos para contar una historia inmersiva, como los efectos de sonido y la interpretación de personajes. Por ejemplo, observa el relato de Chris cuando metió a su hija a escondidas en la Torre del Terror en Disney. Mira sus manos y fíjate cómo hace reír gracias al efecto de sonido. You know, the seat is massive on her. And I'm like, we beat the system, honey, well done. And then it drops and she's like, grab on her, she's like screaming the whole way down, like, you know. I was like, maybe there's a reason that there's a height. Maybe! Size. Ahora que ya conoces varias técnicas para ser más interesante, pasemos a la segunda S y veamos las dos formas simples para ser más gracioso. Si quieres hacer que tu historia sea graciosa, usa el método del engaño. A Will le gusta usar su tono de voz para generar expectativas de algo bueno en las personas y luego revela un hecho malo e inesperado. Es una técnica que vimos en un video reciente con Ryan Reynolds, así que haremos un repaso veloz porque es un fragmento interesante. Si te interesa verlo completo, en la descripción dejaremos un enlace al video de Ryan Reynolds. Veamos dos ejemplos donde Will cuenta cuán divertido fue hacer paracaidismo con su familia. And you just go into this really blissful place. So I'm telling Jada, you know, you're gonna meet heaven when you go up there. And she didn't. My sons, we went to Dubai and we went skydiving, right? So my father-in-law, he was last out of the plane, and he comes down, and everybody comes in, and you cheer when everybody comes down, and then my father-in-law comes in, and he's totally unconscious. Tú puedes combinar el método del engaño con el relato inmersivo, como lo hará Will más adelante para causar gracia. And Jada looks at me like, and goes and walks over, and we go to the emergency room. You know, Jaden is looking at me. He was like, Dad, you can't push people out of their comfort zone. He's a grown-ass man. Si te resulta complicado o muy complejo, hay otra forma mucho más fácil de hacer reír a las personas, con una risa contagiosa. No se trata de que la fuerces, sino de que cuentes una historia que realmente te parezca graciosa. Mira este claro ejemplo con Julia Roberts cuando cuenta lo mucho que le divierte asustar a sus hijos. When he came around, I just jumped down and said, boo. Si sacamos su risa, la historia solo sería: el otro día mi hijo venía caminando y le grité "boo", pero por la manera en que lo cuenta, el relato de Julia resulta agradable y divertido. Observa otro ejemplo con Robert Downey Jr. cuando graba un spot de invitación al estreno de Avengers. You might even ride your sugar high. After riding your sugar high all the way to a fitting words, you walk. I'm sorry. Por supuesto que no es necesario que lo hagas. El humor seco puede ser efectivo y si es tu estilo, ve por él. Pero reírte mientras cuentas la historia es fácil y no corres el riesgo de que te malinterpreten, como puede pasar si eres sarcástico. Ahora bien, ¿cómo demostrar energía positiva y acostumbrarte a reírte si no es tu estilo natural? La forma más sencilla es preparándote antes de ir a un evento social mirando algo que te cause gracia, y mejor si es con alguien que tenga el tipo de humor que intentas aprender. Esa técnica tiene dos ventajas. Primero, te deja predispuesto a la risa, por lo que luego te reirás fácilmente. Esa predisposición a la risa es la razón por la que, en los monólogos en vivo, siempre hay comediantes que preparan al público antes del espectáculo principal. Y segundo, lo que el mono ve, el mono hace. Al mirar videos del tipo de humor que intentas aprender, haces que tu cerebro piense de esa manera antes de un encuentro. Hasta ahora vimos cómo ser interesante y cómo ser gracioso. Ahora veamos la tercera S, hacer que se sientan bien. Gran parte de lo que repasamos ya contribuyen a la tercera S. Si tú sonríes y haces reír a las otras personas, se sentirán bien estando contigo. Al igual que la risa contagiosa, la energía positiva también se contagia. La mejor manera de llevarlo a otro nivel es haciendo cumplidos de alta calidad. Mira el siguiente ejemplo con Will y Naomi, su compañera de elenco en Aladdin. It's starting to be more and more important to me that the ideas and the messaging of the piece be a contribution to the human family. You know, and I just cannot wait till all of your daughters get to see the Princess Jasmine
that Naomi created. Un cumplido de alta calidad es genuino, específico y se basa en un aspecto del que la otra persona está orgullosa, pero que no se lo suelen decir. Acá tienes otro ejemplo con Hugh Jackman y Emily Blunt. Notarás que al principio el cumplido no tiene un gran significado para Emily. Listen, don't undersell what you did. Look, Julie Andrews is unbelievable in every single way. You are unbelievable in every single way. No, I mean it because Ahora observa su reacción cuando Hugh añade detalles al cumplido. it's also, you go in as someone who knows musical theatre and movie musicals, you go in like, hey, that's a lot, you've taken on a lot, that's a big part, like it's a, and from the opening scene, you just go, ah. Oh, you're the best. Existen muchos elementos de un cumplido que son bien recibidos, algo que se percibe genuino y no te hace ver como un adulador. Si te interesa saber más sobre los detalles de un cumplido, en la descripción dejaremos el enlace a nuestro video titulado Cómo ser bueno sin ser un pesado. Y si te interesa en particular saber cómo hacer cumplidos cuando coqueteas, te recomiendo mirar nuestro video titulado Cómo tener química con cualquier persona, con Craig Ferguson. Espero que te haya gustado el video, gracias a nuestro equipo de edición, gracias a ti por verlo y espero verte en el próximo.